¿Qué tal, don Juan Antonio? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. A ver, hoy necesito un cordero lechal, ¿Sí? que vamos a hacer un cordero confitado. Cuéntame cosas del cordero y qué tipo de pieza del cordero me tengo que llevar, todo eso. Hablamos de una cría de cordero que está alrededor entre 20 y 30 días. Sí. Y que no ha sido destetado aún. Tenemos la paletilla, que en principio es lo más jugosito del cordero. Sí. Luego tenemos una piernecita también, que se puede también asar, se puede guisar, se puede filetear. Sí. Luego tenemos el carré, que se compone de la chuleta de palo y la chuleta de riñonada. Eso son las chuletillas. La chuletilla de toda la vida. Cuarto de cordero trasero y cuarto de cordero delantero. El trasero compone la riñonada y la pierna, y el delantero la paletilla y la chuletita. Pues me llevo un cordero entero, Vale, por si sí, acaso. mira. Muchas gracias. Ahora, hasta luego, Juan Antonio. Gracias. Estamos aquí en Aquí la Tierra, que pedazo de programa, con Javier Sánchez de la Posada del Nuncio. Vamos a hacer una receta de Navidad y nueva. Cordero confitado. Bueno, empieza a contarnos esto para que se entere todo el mundo muy bien, porque está la tía Marinela muy pendiente de ver cómo se hace esta historia. Sí, desde Vigo. Vamos allí. Pues es un cordero que lo que conseguimos es que quede muy tiernito y tenga una mezcla de sabores. Se mezcla lo dulce con lo salado. ¿Esto para cuánta gente sería, todo este cordero que hemos puesto? Para un 63. Primero sal. Venga, anda. Ahí ¿No has está. visto una ¿Un poco cosa más? igual? Sí, un poquito más. Sí, porque hay para 63 personas aquí cordero, o sea que vamos a estar comiendo cordero 63 días, todos los días cordero. Venga, Los ajos, lo distribuyo alegremente, las nueces. ¿Te has fijado, no? que digo que vaya mano que tienes, ¿eh? Te va a venir conmigo los fines de semana aquí a Sí. Vamos con las pasas. vino blanco. Venga, rasca pirasca. Esto es una exclusiva para Aquí la Tierra, que es lo vermú blanco. Como lo estuviésemos cortando el pelo, Exacto, qué pelo. distribuimos un poquito así. Que ya veo que no solo la sal es lo tuyo, ya veo que la miel... todo lo que viene siendo... ¿Tienes tu práctica? Exactamente, todo lo que viene siendo complementos, yo los domino. Este aceite tiene su truco y es que a la segunda vez que confitas está mejor. Entonces con este aceite ya he confitado otro cordero anteriormente. Acuérdense en sus casas, el segundo aceite está mejor. Bien, entonces, esto ya va directamente al fuego. A fuego lentísimo, o sea, muy importante. Después de 5 horitas, así nos ha quedado el cordero. Vale. Para el horno. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Let's take that road before us and sing another Estoy esperando a que salga el cordero confitado que me lo va a traer Javi. Es impresionante. Es impresionante lo que estoy viendo ahora en estos momentos. Estoy aquí. Madre mía, pero Mira esto, lo que me ha dado Javi para que te traiga hoy. esto no me lo esperaba. Esto es una cosa asombrosa. Pero están ustedes con el mismísimo Papá Noel en directo. Es una cosa, es impresionante. Es Santa Claus, es Papá Noel. He sido muy bueno. Ponme el cordero y déjate de... Magnífico, bueno, vamos a brindar. Santa Claus no puedo beber. No puedo beber. Salud y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! Last Christmas